de hoy, siempre la Biblia que tengo, es una Biblia que tengo, de la tele que tengo descargada en el teléfono, que te envía un pasaje bíblico diario. Y leí un pasaje bíblico que me envió en el libro del Apocalipsis. Y ahí todo cambió, porque el Espíritu Santo empezó a hablarme. Esto yo no lo traía, esto yo no lo tenía. Y quiero leer, yo creo que está en el libro del Apocalipsis 3, el último versículo, que es el 21, pero no vamos a leer ese, vamos a leer Apocalipsis 3, desde el versículo 14. Apocalipsis 3, desde el versículo 14, que es el mensaje a la Odisea. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo, que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El pasaje bíblico que me salió, el versículo 2, en el versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese fue el pasaje bíblico que me salió. Yo siempre que hablo la Biblia, leo ese primer pasaje bíblico, el que la Biblia me manda así cada día. Y hoy, cuando ese pasaje bíblico me llegó, puede tomar asiento, yo me di cuenta que ese pasaje bíblico no es para los impíos como nosotros lo predicamos muchas veces, que el Señor está a la puerta y llama y toca. Ahí ese mensaje no es para una persona impía. Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea. Entonces ese versículo bíblico donde Dios dice que Él está a la puerta y está tocando, Dios le está diciendo a la iglesia, Dios le está hablando a la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer. Dios está tocando, y aquellos que le escuchen y le abran la puerta, Él entrará y cenará con ellos. Eso no es para impíos, eso es para la iglesia del Señor, ese pasaje bíblico. Y vuelvo y le reitero, este no era el mensaje que ya yo el día de ayer había propuesto en mi corazón predicar, cuando mi pastor me propuso que predicara el día de hoy. Pero al levantarme, cuando leo ese pequeño pasaje bíblico, el Espíritu de Dios me invade y me pone a que me faje a buscar y a investigar de lo que Dios me está hablando. Y como yo no predico lo que quiero, sino lo que el Espíritu me dice, entonces voy a predicar lo que el Espíritu me dice. Y el tema de esta mañana: la Odisea, la iglesia tibia y ciega. Amén.
Oiga cómo era conocida. Si hay algo que esta iglesia resalta, a pesar de que era una ciudad rica, próspera, hay algo que resalta también de esta iglesia, y es que era una iglesia tibia y ciega. Y yo quiero que usted tome el dato que le voy a dar en la mañana de hoy. Las 7 iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis representan el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la raza humana. Y qué casualidad que la iglesia de la Odisea es la última iglesia. Esto tiene que prenderle las alarmas a la iglesia con lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vea qué cualidad vemos aquí en la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia y ciega. ¿Será que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia que estará esperando al Señor en los últimos días? Porque la iglesia que estamos viendo el día de hoy es una iglesia tibia y ciega. Es una iglesia que le genera mucho malestar en la vida al Padre. Es una iglesia ciega que no quiere ver la verdad de Dios para ponerla por obra. La iglesia de la Odisea, fundada por el rey Antíoco II, en honor a su esposa llamada Laodice. Fue un rey que levantó esta iglesia llamado Antíoco II en honor a su esposa llamada Laodice. Y esta ciudad estaba ubicada en la entrada de 2 puertos comerciales y era una ciudad abundantemente rica. Era una ciudad bancaria también. En la Odisea se cambiaba todo tipo de moneda. Era una ciudad abundante. Se parece mucho a la iglesia de hoy. Una iglesia donde tiene templos de 30, 40,000, 20,000 y 15,000 miembros. Se parece mucho a la Odisea, a la iglesia de hoy. Una iglesia que estamos viendo en el día de hoy, que para que la unción de Dios esté sobre usted, usted tiene que tener los mejores vehículos, las mejores mansiones y los mejores relojes. La iglesia de hoy es una iglesia que exhibe más las añadiduras que el Dios que da las añadiduras. Es una iglesia que lleva al pueblo a que crea y persiga más las añadiduras que el Dios que creó las añadiduras. Y vemos que el mensaje típico de hoy es un mensaje que tú puedes. Tú lo vas a lograr. No te detengas. Donde tú pises, eso es tu territorio. Tú no eres cola, tú eres cabeza. Es un mensaje donde el hombre es el grande y donde Dios no aparece. El centro del evangelio es que Dios es el todo del todo. Y que sin Él nada podemos hacer. Ese es el mensaje del evangelio. La Odisea, la iglesia tibia y ciega. Esta iglesia fue fundada por el rey Antíoco II en honor a su esposa Laodice. Fundada entre los años 261 y 246 a.C. Ahora, ¿qué significa el nombre de la Odisea? Esto es muy interesante lo que significa el nombre de esta iglesia. Justicia y juicio. ¿Qué le quiere dejar dicho esto a usted? Que esta es la iglesia que estará esperando al Señor, donde
acerca el tiempo, iglesia, donde muchos que están dentro del cuerpo de Cristo, algunos serán vomitados y otros serán exaltados. Donde Dios mostrará su justicia con aquellos que han soportado la tentación, que se han negado a sí mismos, que han decidido morir. Entonces Dios va a manifestar su justicia, pero también va a manifestar su juicio. El significado de la iglesia de la Odisea significa justicia y juicio de Dios. Porque en esta iglesia Dios va a manifestar su justicia, pero también va a manifestar su juicio. En esta iglesia es donde Dios va a vomitar a todo aquel que durante años le ha provocado malestares, que solamente han estado en el cuerpo de Cristo provocándole malestares al Señor. Llega el día donde Dios los vomitará. Por eso es que usted ve donde leímos que dice que mejor que fuera tibio, que mejor que fuera frío o caliente, pero por cuanto ni eres frío ni caliente, dice el Señor, te voy a vomitar, te voy a arrojar de mi cuerpo. Porque cuando usted se come algo y le produce cierto malestar, usted está incómodo. En muchas ocasiones vamos al baño y nos metimos hasta un dedo para poder arrojar eso que me está causando malestar. Y llega el momento donde Dios va a manifestar su justicia y su juicio. Aleluya. Una ciudad rica por su ubicación geográfica, donde dos puertos descansaban ahí, donde estaba esa ciudad. Entonces, como habían dos puertos donde venían naves de diferentes pueblos, esta ciudad se volvió una ciudad bancaria. Si usted llegaba allí con moneda de su ciudad y quería comerciar algún tipo de mercancía, entonces en la Odisea allí estaban los bancos para darle a usted la oportunidad de que usted pudiera hacer su comercio. Entonces era una ciudad que se jactaba de su riqueza, y así mismo estaba la iglesia. Y la iglesia de hoy, usted ve como algunos pastores se jactan de la riqueza que han conseguido a través de un evangelio engañoso, mentiroso. Un evangelio donde solamente yo me enriquezco y los otros, muy bien, gracias. Un evangelio de una prosperidad que es para un solo lado, que como la saca, la más jala para arriba de él. Y la iglesia inclenque. Y la iglesia llena de necesidades, pero el que predique ese evangelio con mansiones, ese no es el evangelio de Cristo. Entonces la Odisea, a pesar de que fabricaban prenda de vestir, andaban desnudos con su pobreza espiritual. Porque a pesar de que era una nación de mucho comercio, también era grande la industria. Porque ellos hacían prenda de vestir de lana negra. Y era una prenda de vestir muy costosa. También fabricaban un ungüento para los ojos. O sea, era una ciudad bien avanzada. Pero cuando usted nota en el pasaje, aquí en el libro del Apocalipsis, quiero leerle este pasaje bíblico, que a pesar de que fabricaban prendas de vestir, andaban desnudos con su pobreza espiritual. Apocalipsis 3, 17 quiero leer. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se jactaban de que
podían fabricar prendas de vestir, que habían fabricado un medicamento para la ceguera, pero ellos estaban ciegos y estaban desnudos espiritualmente delante de Dios. Aleluya. Entonces, cuando usted ve en el versículo 18, el Señor le da la solución y le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que puedas ver. El corilio era algo para la visión, para limpiar la visión. Y como ellos estaban ciegos, el Señor le estaba diciendo: ustedes necesitan ver la verdad de Dios. Y a pesar de que ellos se jactaban que fabricaban prendas de vestir, el Señor le dice: pero están desnudos. Y a pesar de que ellos decían: no tenemos necesidad de nada, somos ricos, el Señor le dijo: compren oro refinado en fuego, que representa lo divino, para que sean ricos verdaderamente. Den un aplauso al Señor. Ese oro refinado en fuego, que representa lo divino, el Señor le dice: de ese oro es que ustedes tienen que comprar. Se jactan de que lo tienen todo, pero no tienen nada. Porque se nos da a nosotros la ocasión de que en muchas veces, teniéndolo todo, no tenemos nada. En el sentido de que en otros tiempos atrás, que teníamos muchas carencias, quizás en nuestros orígenes, cuando empezamos en el camino, lo digo por mí, que se me hacía difícil cualquier cosa que yo quisiera, por mi necesidad y mi precariedad económica, pero tenía a Dios metido hasta entre los huesos. Tenía a Dios. Por mis venas corría la fuerza del Espíritu de Dios. Pero ahora, como la Odisea, se nos facilita más el pan porque Dios ha derramado de su gracia, pero ahora no tenemos a Dios. Estamos más vacíos que un cántaro que usted va y lo llena en el río, y no se dio cuenta que con ese cántaro los niños suyos estaban jugando con un clavo y le llenaron el fondo de la cantina, se lo llenaron de hoyo. Y cuando usted se mete a la cantina ahí, llega lavado a su casa y sin una gota de agua. Y a veces creemos y hablamos de la bendición de Dios, de cómo Dios nos ha bendecido, y estamos más secos que una pasa navideña. No tenemos nada de Dios. Estamos como la Odisea, que nos jactamos de lo que hemos ido logrando. Y en Dios, ¿qué hemos ido logrando? Que hemos ido avanzando. Nos hemos ido acercando a Dios por lo que Él nos ha dado, o nos hemos ido apartando. De seguro que nos hemos ido apartando. No me lo diga. No me lo diga, porque yo le estoy hablando por mí. Que cuando debiéramos ser más agradecidos de Dios, mostramos más ingratitud. Estamos muy cansados, estamos muy cargados, no tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para atender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero para Dios no hay tiempo, no tenemos, porque estamos cansados, trabajamos mucho. Y Dios, nada. Entonces ellos se jactaban: no tenemos necesidad de nada. Y Dios le estaba diciendo: a ti te falta todo. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que a ti te falta todo. Jesús no solo descubrió la pobreza de esta iglesia, también le dice cómo solucionarlo.
Y fue ahí donde leímos en el capítulo 3 del versículo 18. Dios no solamente quiere que tú entiendas la condición en la que estás, sino que te da la solución de cómo solucionarlo. Porque el plan de Dios no es que nos quedemos ahí postrados, es de que nos levantemos y que seamos ricos, pero en Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Por eso es que Dios dice en el libro de Isaías: vengan a mí, compren sin dinero. Vengan, compren leche, compren vino, compren sin dinero y se deleitará vuestra alma. Y sus almas serán saciadas. Porque a pesar de que a veces podemos ir a un restaurante y pagar una buena comida, 3,000, 4,000 pesos, y nuestras almas siguen sin saciar? Vamos aquí, vamos allí, porque Dios nos ha dado la facilidad en su infinita misericordia, y nuestras almas no siguen saciadas, porque estamos intentando llenar nuestras almas con lo que no es pan, que es la palabra de Dios, que es hacer la voluntad de nuestro Padre. Vea, no hay nada que nos llene más de gozo cuando usted sale por ahí a visitar a alguien y esa persona es bendecida, es restaurada, es tocada por Dios. Usted viene que no hay dinero que pueda pagar eso. Usted viene con un gozo inexplicable. Pero a veces viene de Risol, que duró 3 días para allá descansando, y viene metro piado que si un camello lo había pasado por arriba. Pero sin embargo, se metió allí en una cañada donde vive la hermana Marciana y se resbaló porque era medio oscuro y cayó y se tropezó y se hizo pay de pelado y vino con un gozo de oreja a oreja. Den un aplauso a Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es lo que sacia el alma del ser humano. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia y ciega, una iglesia que le provoca mucho malestar de barriga al Señor, pero también una iglesia ciega, una iglesia que se ha hecho ajena al propósito de Dios en su vida, porque no hemos hecho ajeno al propósito de Dios. Perseguimos todo menos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque somos malos, somos perversos, somos ingratos. ¿Usted se imagina usted rebelarse con aquel que le ha dado todo? Con aquel que permite que su corazón lata cada día. Con aquel que deposita aire en sus pulmones para que usted y yo podamos respirar. Y aún así nosotros nos rebelamos con ese ser tan maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Pero por su infinita misericordia yo estoy hablando aquí. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que Jesús manda a esta gente de la Odisea a comprar cosas de las que ellos dicen que son ricos? Ellos fabricaban prendas de lana negra. Le estoy hablando de una de las prendas posiblemente de uno de los diseñadores más costosos de la actualidad. Ellos la hacían. Ellos fabricaban ungüentos para el malestar de la visión, pero ellos estaban ciegos. Ellos fabricaban las prendas para cubrir a otros, pero ellos estaban mostrando su desnudez. Porque la ropa, según el libro del Apocalipsis, representa las acciones justas de los santos. Y cuando el Señor dice que no muestre tu desnudez, es porque tu ropa se ha ido ensuciando y está mostrando tu desnudez. ¿Usted sabe lo que es mostrar su desnudez? Que usted empieza a manifestar esa concupiscencia pecaminosa que tiene usted. Entonces ahí usted está mostrando su desnudez. ¿Usted sabe por qué empieza usted a mostrar esas cosas que usted hacía antes? Empiezan a salir porque usted está dejando que su ropa se ensucie y usted no está haciendo nada, sino que se sigue revolcando. Y el Señor dice: tienes que vestirte, tienes que cubrirte,
porque se está mostrando tu desnudez. Las acciones que usted y yo hacemos como santos es lo que cubre la inmundicia en la que vivíamos antes. ¿Usted sabía eso? Y cuando usted empieza a ensuciar su ropa, esa concupiscencia empieza a manifestarse de nuevo y empieza usted a quedar descubierto. Esa gente que lo veían a usted como un siervo santo de Dios, ahora empiezan a verlo como un impío, como un depravado. Y que el Señor nos libre de caer ahí. Y ya con esto termino. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es la última iglesia. Y yo creo que sin temor a equivocarme, creo que la iglesia de la Odisea representa el pueblo de Dios cómo estará para cuando Cristo venga. Y yo creo que eso no es una sorpresa para usted saber que la iglesia ahora nosotros, la iglesia de Cristo, le estamos dando mucho dolor de barriga a Cristo. Estamos haciendo como esa agua tibia, cuando una gente se intoxica, que le ponen agua a tibiar, y cuando se mete esa bomba, tira para afuera el hígado. Así está la iglesia actualmente, así estamos nosotros. Yo soy la iglesia de Cristo. Estamos provocándole mucho malestar al Señor. Le digo por qué, porque ni somos fríos ni somos calientes. Estamos en 2 aguas y el Señor no nos quiere en 2 aguas ni nos llamó para 2 aguas. El Señor nos llamó para que seamos santos como Él es santo. El Señor nos llamó para que nosotros mostremos su luz, para que nosotros mostremos su justicia. Amén. Dios le bendiga, póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar en esta hora. Siento la presencia de Dios muy fuerte.